Y el día de hoy quiero hablar de este tema. El tema de hoy se llama heme aquí. Heme aquí. Dos palabras tan pequeñas pero tan importantes. En la lectura bíblica que acabamos de tener, el Señor habla de que estaba con sus discípulos y les da un mandamiento. Ese mandamiento nosotros lo conocemos como la Gran Comisión. Todo eso se resume en un llamado general al cuerpo de Cristo para que predique las buenas nuevas del Evangelio. Es eso, un llamado. Ahora, es un llamado general a toda la iglesia, pero también existen individualmente, puede ser un llamado más personal, más específico. Usted puede tener, hermano, el llamado a servir, el llamado a la alabanza, el llamado a las misiones, a la compasión, el llamado a la predicación, el llamado al pastorado. Usted puede tener el llamado a trabajar con niños, a trabajar con jóvenes. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Esa es la gran comisión, el ir y predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y quiero que podamos ver la historia de algunas personas que aceptaron el llamado. Quiero que el día de hoy podamos entender qué significa el decirle al Señor, heme aquí. Y si usted me acompaña al libro de Isaías, capítulo 6, vamos a encontrar la historia de Isaías. Vamos a ver el llamado que Isaías tuvo para servir en el ministerio. Isaías capítulo 6. Si vamos al versículo 5, la palabra de Dios dice que Isaías tuvo una experiencia sobrenatural con el Señor. Y en el versículo 5, Isaías dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías tiene el primer encuentro con el Señor, el primer encuentro para recibir su llamado. Y lo primero que nos podemos dar cuenta en Isaías es que él tiene miedo. Isaías se descalifica a sí mismo delante de Dios porque él sabe que existe una contaminación en él. No solamente eso, sino que Isaías también reconoce que aparte de que existe una contaminación en él, habita en un ambiente donde hay personas, donde el pueblo también tiene esa misma contaminación. Dice que son de labios inmundos. Entonces Isaías se descalifica inmediatamente. Ve al Señor, se le presenta, pero él dice, ay de mí. Él sabía que era un hombre pecador y que la consecuencia iba a ser la muerte. Pero ahora veamos qué sucede un poquito más adelante, versículo 6 y versículo 7. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas y tocando con él sobre mi boca. Y dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermanos, muchas veces nosotros nos descalificamos a nosotros mismos. Creemos que no somos dignos, que no tenemos la fuerza suficiente para cambiar nuestra forma de vivir, que no vamos a poder llegar jamás a agradarle a Dios. Hermano, pero déjame decirte que si Dios te ha llamado, será Él el que te va a purificar. Él va a ser el que te va a equipar. Él va a ser el que te va a perfeccionar para que día con día te puedas parecer o nos podamos parecer más y más a Jesús y podamos alcanzar la estatura de aquel varón perfecto. En 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Doy gracias. ¿Quién fue el que puso el ministerio en 1 Timoteo 1:2? El Señor. Él fue el que llamó.
Y Él es el que fortalece para que uno pueda ser tenido por fiel para trabajar en el ministerio. Hermanos, ahí podemos entender algo, no es por nuestras fuerzas. Es un llamado que literalmente viene de parte de Dios. Ahora, si seguimos analizando Isaías y vemos el versículo 8 del capítulo 6, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Se da cuenta de esas preguntas? El Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién va a ir por nosotros? Hermanos, déjenme decirles una cosa. El Señor es todo un caballero. El Señor es un caballero. Fíjense, en los versículos que acabamos de leer, vemos que el Señor toca los labios de Isaías, quita su culpa, perdona sus pecados, pero ¿sabe qué es lo que no hizo? No lo forzó al ministerio. El Señor hace el trabajo de limpiar a Isaías, lo limpia, lo purifica, pero no lo fuerza al ministerio. El Señor hace una pregunta, extiende una pregunta en forma de invitación y dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién va a ir por nosotros? Hermanos, ¿cuántos de ustedes han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador? Amén. Qué bonito es escuchar ese amén. Hermanos, déjeme decirle que si usted ha aceptado a Cristo como su Señor y como su Salvador, la culpa de usted fue quitada y sus pecados fueron perdonados. Muy parecido a lo de Isaías, ¿verdad? Ahora, mas sin embargo, estaba yo leyendo y encontré algo interesante. En Mateo 22:14, el Señor dice: porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Hermanos, el Señor ya hizo el trabajo, ¿verdad? Nosotros aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y ¿verdad? Somos salvos. Pero ahora el Señor se pregunta y dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Hermano, ese es el grupo de los escogidos. El grupo que decide decir las palabras que Isaías responde. Fíjense, ¿qué es lo que Isaías responde? ¿Qué podemos ver? Si regresamos a Isaías, capítulo 6, versículo 8, dice: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Este es el primer punto, hermano. ¿Sabe qué es lo que hace Isaías? Isaías toma una decisión. Nadie está haciéndole manita de puerco a Isaías. Nadie le tiene una pistola en su frente. Nadie lo está forzando. El Señor lo único que hizo fue purificarlo y perdonar sus pecados. Pero sí pregunta y dice: ¿a quién enviaré? Y Isaías toma la decisión. Isaías toma la decisión de decirle: heme aquí, envíame a mí. Es una decisión. Ahora, aquí es donde se empieza a poner la cosa buena y donde empezó a todo lo que estaba investigando a sorprenderme. ¿Qué significa heme aquí? ¿Verdad? En nuestro lenguaje español decimos: bueno, heme aquí, no, aquí estoy. Pero estaba viendo que el significado en el hebreo o la forma en la que se dice es hineni, con H, es hineni. Y es bien interesante porque la traducción, encontré diferentes fuentes, ¿verdad? Entre diccionarios, concordancias, en el internet, y tuve que formular un pequeño párrafo para describir qué era hineni, qué significaba la palabra heme aquí. Miren, la traducción de hineni es: heme aquí. Aquí estoy atento, escuchando y presto a oír sus órdenes, mi Señor. Es una forma de expresar una disposición total para entregarte a ti mismo, completamente. En algunos lugares donde buscaba, significaba el abandonarse a uno mismo.
En otros lugares donde seguía buscando, decían que era esa reacción de cuando tú decías Ineni, decías tú heme aquí, significaba literalmente dejo lo que estoy haciendo y ahorita mismo voy a hacer. ¿Qué es lo que necesitas que haga de ti, Señor? Entonces podemos encontrar el contexto de Isaías, que el Señor le pregunta y le dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Isaías responde: Ineni, envíame a mí, yo voy. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hermano, el Ineni es decirle un grande sí al llamado de Dios. Heme aquí es tomar una decisión que va llena de obediencia y de fe. Fíjese, ¿obediencia a qué? Obediencia al llamado. Y ese sería el segundo punto. El primero es tomar una decisión. Y el segundo es una obediencia al llamado. Estaba viendo que en la Biblia podemos encontrar a personas valientes que enfrentaron sus miedos, sus carencias, sus condiciones. Hermanos, en la Biblia podemos encontrar ¿a cuántas mujeres hay aquí? Un fuerte amén. Uy, no, ¿cuántos hombres hay aquí? Esos, como diría el dicho, mi barrio me respalda, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres hay aquí? Amén. Hermanos, en la Biblia podemos encontrar la historia de una joven María, quien fue la madre del Señor Jesús, que al recibir el llamado, ella siendo una doncella, una joven virgen, a sabiendas de que se tendría que enfrentar al qué dirán de la gente, le responde al Señor: heme aquí, la esclava del Señor. María le dice al ángel cuando le dice: vas a dar a luz al Mesías, y ella responde: Ineni, heme aquí, envíame a mí. Vemos la historia del joven Samuel, que fue llamado a instaurar el carisma profético a un pueblo que se estaba corrompiendo. Esto lo estábamos aprendiendo el día sábado en el seminario. Y yo dije: hey, qué bueno, porque lo puedo entender un poquito más. Pero a lo que me refiero cuando digo que este Samuel fue llamado a instaurar el carisma profético al pueblo, es que a través de Samuel comienzan los profetas, aquellas personas que Dios levanta. ¿Saben ustedes quiénes eran los profetas, hermanos, del Antiguo Testamento? Aquellas personas que recibían palabra de Dios, y cuando ellos confesaban la palabra de Dios, siempre comenzaban diciendo: así dice el Señor. Y sabe, ellos hablaban en contra de la corrupción que existía dentro de aquellos poderes que gobernaban el pueblo. Ellos hablaban en contra de la corrupción. Ellos no andaban jugando, porque ellos habían recibido una palabra directa de parte de Dios. Y ellos hablaban contra el poder político. Ellos hablaban contra el poder judicial, el poder militar. ¿Sabe, hermanos? Aún el poder religioso estaba corrompido. Cuando Dios llama a Samuel, fíjense, cuando Dios llama a Samuel, el sumo sacerdote Elí, el que era ahora sí que la cabeza de el poder religioso, el sumo sacerdote Elí, estaba encubriendo los pecados que sus hijos hacían en el templo. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba? Jehová llamó a Samuel. ¿Y sabe qué es lo que Samuel respondió? Samuel le dijo: heme aquí. Samuel, cuando le dijo heme aquí, le responde diciendo: habla, que tu siervo oye. Habla, Señor, estoy dispuesto a escuchar tu palabra. ¿Qué es lo que tienes que decirme? ¿Qué es lo que tienes para mí, para mi familia,
para el ministerio donde estoy sirviendo, para la iglesia donde me estoy desarrollando. Algo que me sorprendió de Samuel mientras yo estaba leyendo el contexto de la historia de su llamado, es que desde el principio la Biblia dice que Samuel nunca dejó caer a tierra las palabras de Jehová. Nunca. Siempre las valoró. Como dice en el libro de los Salmos, ¿no? Guárdalas en tu pecho, las palabras de Dios. Atesóralas en tu corazón. ¿Sabe, hermano, cuando uno deja caer las palabras del Señor en tierra? Cuando sabemos la palabra de Dios, pero aún así nosotros no le hemos dicho, heme aquí, y dejamos que pase de largo. Hermano, Samuel no dejó caer nunca a tierra las palabras de Jehová. Me gustaría, hermanos, que me acompañaran al libro de Éxodo. Quiero que podamos profundizar en la historia de un hombre en el libro del Éxodo. Y se me acompaña el capítulo 3, profundizar. Se me acompaña el capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dice, si usted, para contarle un poquito del contexto, Moisés estaba pastoreando ovejas y de repente dice que ve una zarza encendida en el monte y va a ver esa visión, y dice que cuando se estaba acercando, lo que acabamos de leer, Dios vio que se estaba acercando y lo llamó por su nombre y le dice: Moisés, Moisés. Y Moisés le dice y le responde: heme aquí. Ahora, cuando usted sigue leyendo el contexto de la historia, Dios ha escuchado el clamor de su pueblo y ha decidido levantar a Moisés, un hombre de 80 años, para libertar a su pueblo. Ahora, aquí viene donde empecé a profundizar un poquito más en la historia de Moisés. Porque entre el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro del Éxodo, Moisés empieza a sentir presión, al saber, en verdad, estar enterado a lo que se va a enfrentar. Y sabe, empieza a presentar una serie de excusas. Algunas podrían ser legítimas, pero al fin en cuenta eran excusas. Moisés lo estaba llamando al ministerio, lo estaba llamando a libertar a su pueblo, pero Moisés le dice, ¿sabe qué le dice? Le dice: manda a otra persona. Capítulo 4, versículo 13. Se manda a alguien más. El hermano puede hacerlo, ¿por qué no lo mandas a él? Vemos que Moisés también le dice: soy tardo de habla y torpe de lengua. Capítulo 4, versículo 10. Soy tardo de habla y torpe de lengua. Tengo un problema físico. Tengo un impedimento físico. No voy a poder hacerlo. Hermano, le decía: ¿por qué no eliges a esta persona que sabe hacer trabalenguas? En algunos versículos o en algunas versiones llega a decirte que Moisés era tartamudo. Imagínense diciendo al faraón: libera el pueblo. Pero él estaba viendo su impedimento físico. Él no estaba poniendo la atención que el que lo estaba llamando era Dios. En el capítulo 4, versículo 1 dice: no me van a creer. Ya estaba hablando Moisés del qué dirán de la gente. Decía: es que si yo voy no me van a creer. Y yo iba a decir: no, a ti no se te apareció Dios, ¿estás loco? Nadie puede ver a Dios cara a cara. También en el versículo 1 del capítulo 4 dice: no me van a oír. No me van a prestar atención, Señor. Excusa tras excusa tras excusa.
Y sabes, esta fue la última cosa que encontré entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Moisés le dice al Señor en el versículo 11, y ahí sí me gustaría ir, capítulo 3, versículo 11. Y dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés se estaba haciendo de menos, él tenía un problema. Él decía, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hermanos, era un hombre de 80 años. Tal vez para ese tiempo él ya se sentía un poco fracasado. Él a la edad de 40 años, él ya había tratado de rebelarse contra el pueblo de Egipto, ¿verdad? Hacer algo ahí, pero no le funcionó. Le decía al Señor, ¿quién soy yo? Mira, soy un pastor de ovejas. ¿Cómo es que yo me voy a ir a enfrentar con el faraón? ¿Cómo es que yo me voy a enfrentar contra su ejército? ¿Quién soy yo? Hermanos, les voy a decir la verdad, hasta yo me lo he preguntado. ¿Usted no se lo ha preguntado? Yo le he dicho al Señor, Señor, ¿quién soy yo? ¿Qué miras en mí? ¿Qué de bueno hay en mí? ¿Qué miras en mí, Señor? ¿Qué hay de bueno en mí? Mas sin embargo, fíjese lo que el Señor le responde a Moisés en el versículo 12. Dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Hermanos, si el Señor nos ha llamado, si el Señor nos ha enviado, el Señor estará con nosotros. El Señor nos va a respaldar. Aquí lo importante, hermanos, no es quién soy yo, sino quién es Él. Y en el versículo 14 dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros. Mateo 28, 18 dice, porque todo poder, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Con esa potestad, con ese poder, yo los estoy enviando. Vayan, prediquen a las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y termina diciendo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, dale un aplauso al Señor. Mira, el Señor va a estar contigo hasta el fin, hermano. Si el Señor te ha llamado, el Señor va a estar contigo hasta el fin. No es con mis fuerzas, no es con tus fuerzas. No somos nosotros, es el poder del Espíritu Santo, hermanos. Es el poder del Espíritu Santo que nos capacita. Así que si el Señor te ha llamado y tú obedeces a ese llamado, y le respondes al Señor, heme aquí, y nani, el Señor te va a respaldar, hermano. Créeme que el Señor te va a respaldar. Ahora me gustaría ir al punto número 3. Ya vimos para el llamado, para decirle al Señor, heme aquí. Primero, tomo la decisión. O quiero ser uno de todos los llamados, o quiero ser parte de los pocos que son escogidos. El segundo es, obedece a tu llamado, sin importar la circunstancia. Pero viene el más difícil de todos, hermano. Viene el que en verdad me puso a pensar y el que en verdad tocó mi corazón, que yo decía, Señor, es caminar en fe. El caminar en fe. Hermano, yo estoy agradecido con Dios. Estamos en un lugar hermoso. Hermano, tenemos tantas oportunidades de aprender, hermanos. Aquí el que no aprende es porque no quiere. Tenemos tantas oportunidades de ministrar, hermano. Aquí el que no ministra es porque no quiere ministrar. Aquel que no quiere responder al llamado es porque no quiere responder al llamado. Hermanos, se abrieron células. Hermanos, hay ministerios. Hermanos, tenemos a unos pastores que nos han enseñado. ¿Sabe qué? Esto es lo que me ha sorprendido, porque desde el primer día que yo llegué aquí, en escuela de liderazgo se aprende la gran comisión. Porque cada evento que se hace, sea de jóvenes, sean bautizos, sea día del pastor, de los pastores, cualquier día, ¿sabe cuál es nuestra meta? Que vengan personas y puedan escuchar la palabra de Dios.
que puedan escuchar que Cristo les ama, que puedan escuchar que Cristo les salva. Hermano, pero aquí es donde la cosa se pone buena, hermano, es caminar en fe. ¿Se imagina qué es caminar en fe? Fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Imagínense, es decirle a Dios: heme aquí, te creo demasiado, te creo lo suficiente como para creer que estoy tomado de tu mano y estoy caminando en valle de sombra de muerte. Así de tanto te creo, así de tanto creo el llamado, es caminar en fe. Y me gustaría ver a alguien, fíjate, con esto comencé cuando empecé a trabajar para poder traer la palabra. Esto fue lo primero que me encontré. Y desde que lo leí por primera vez dije: wow, este es el final de lo que voy a predicar. No sé qué voy a predicar, pero este es el final. Y me fui al primer lugar en donde en la Biblia se encuentra la primera persona que al Señor le dijo: heme aquí. ¿Y sabe quién es esa persona, hermano? Si vamos a hablar de la fe, ¿usted quién se imagina que es? Abraham. Órale, no estamos tan perdidos, hermanos, gracias. Abraham, padre de la fe. Génesis capítulo 22. Dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: Inani, heme aquí. Ahí está en la pantalla. ¿Cómo dice? Aconteció que después de estas cosas que Dios probó. ¿Qué es lo que Dios hizo con Abraham? Lo probó, ¿verdad? Y le dijo a Abraham, Abraham lo llamó y él le respondió: heme aquí. Y yo pudiera seguir, vamos a seguir leyendo lo que sigue después de esto. Pero ¿sabe? Me sorprendió algo. Me puse a pensar: aconteció después de estas cosas. ¿De qué cosas? Porque estaba yo leyendo, buscando la palabra específica, heme aquí, Inani. Pero cuando comienza el versículo del capítulo 22, dice que aconteció después de estas cosas. Había pasado algo, hermanos. ¿Qué había pasado? La palabra de Dios dice 10 capítulos antes del 22, o sea que en el capítulo 12, que el Señor le habla a Abraham. ¿Y sabe qué le dice? Le dice el Señor: deja a tu tierra, a tu parentela y la casa de tu padre. Le estaba diciendo: abandona lo que conoces, tu familia, no, tu seguridad, tu comodidad, déjalo todo y sígueme a mí. Yo no sé, hermanos, pero yo desde ahí yo veo que el Señor ya está probando a Abraham. Desde ahí el Señor ya estaba hablando a Abraham. ¿Y sabe qué, hermanos? Abraham le dice: heme aquí. No está escrito, pero Abraham lo dejó todo. Abraham dejó a su familia. ¿Sabe? Abraham le dijo al Señor: estoy dispuesto a dejarlo todo. Estoy dispuesto a ir a donde tú me digas. Abraham dejó su tierra, su familia, la casa de su padre por creerle a Dios. Y a lo largo de 10 capítulos, hermanos, estamos viendo que también sucede otra cosa. Dios hace una promesa a Abraham. Usted sabe cuál es esa promesa, ¿verdad? Hermano, se lo aseguro, si usted del capítulo 12 al capítulo 22, usted busca en la Biblia y lee, usted se va a encontrar que esa promesa se la repite a lo largo de esos 10 capítulos. Está en todas partes esa promesa. Y la promesa era que iba a ser de él una gran nación, que le iba a dar descendencia. Dios le promete hacer de él una gran nación. El Señor llamó a Abraham a los 75 años. Y hasta los 100 años Abraham no vio la promesa. Hermanos, 25 años. Pasaron 25 años esperando la promesa.
Hermano, muchas veces nosotros nos desesperamos. Muchas veces nosotros le reclamamos a Dios y le preguntamos: ¿dónde están tus promesas, Señor? Me ministro con usted. Yo también. Muchas veces le he dicho: ¿dónde están, Señor, tus promesas? Pero ¿sabe qué? Eso es un pecado de incredulidad. No estoy creyéndole a Dios como debería de estarle creyendo. Muchas veces pasan los años y nos preguntamos: ¿dónde está la sanidad de mi madre? ¿Dónde está la sanidad de mi padre, de mi hijo, de mi hija? ¿Dónde está esa pareja que tienes para mí? ¿Dónde está? ¿Por qué mi madre sigue alejada de los caminos de Dios? ¿Por qué mi padre sigue alejado de los caminos de Dios? ¿Por qué mis hijos están en la droga? ¿Por qué? Porque están en los vicios. Pero déjeme decirle, hermano, que confíe en el Señor, que si Dios se lo prometió, Dios lo va a cumplir, hermano. Hermano, yo soy un hijo de promesa. Yo soy un hijo de promesa. Yo no me canso de repetirlo. ¿Por qué? Porque no fui yo. Porque fue la misericordia de Dios, fue la gracia de Dios. Mis padres orando, mis hermanos orando, la congregación orando. Años perdido, años alejado, años a punto de morir. Pero hermano, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y dice la palabra de Dios: y serás salvo tú y tu casa. Dice la palabra de Dios que abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde en tu casa. Tenemos que creerle a Dios. Hermano, recuerde que usted está en las manos del Señor. Hermano, recuerde que el Señor está con usted. No lo olvide. Muchas veces nuestra fe se debilita y cometemos errores. Sara, esposa de Abraham, durante esos 10 capítulos que estoy hablando, se desesperó y hizo que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. Abraham decía: es que ya no tengo la costumbre que le dan las mujeres, ya no puedo tener hijos, estoy anciana. Quiso darle una manita a Dios, ¿no? Quiso ayudarle tantito y cometió un grave error. Hizo que Abraham tuviera un hijo con una criada egipcia llamada Agar. Mas déjeme decirle, hermano, que lamentablemente Ismael no era el hijo de la promesa. Con el paso del tiempo, muchas veces hacemos cosas que el Señor no nos ha mandado a hacer, que Él no nos ha dado. Hermano, todo lo que no es de Dios, tenemos que dejarlo ir. Dios habló con Abraham. Una vez nació Isaac, el hijo de la promesa, y le dice a Abraham: deja ir a Agar y a su hijo. Déjalos ir. ¿Y cómo nos cuesta dejar ir las cosas, verdad, hermano? Que nos cuesta trabajo, que sabemos que no nos ayudan en nuestro llamado, que sabemos que no nos ayudan a decirle al Señor: heme aquí. Tenemos que dejar ir todas esas cosas, hermano, que nos detienen. Entonces ya entiendo mejor el contexto. Si me acompaña otra vez a Génesis capítulo 22, versículo 1. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí, Inani, aquí estoy, Señor. Entonces ya entendemos qué cosas fueron las que pasaron, ¿verdad? Pero ahora seguimos leyendo y fíjense lo que el Señor le pide en el versículo 2. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Caminar en fe, hermanos, es que se dice tan fácil. 25 años se pasó esperando al hijo de la promesa y llega el Señor y le dice: Abraham, y Abraham le contesta: heme aquí, aquí estoy, escuchando, atento, ¿qué necesito hacer? Y el Señor le dice: ok, necesito que me entregues a tu hijo en un holocausto, que lo ofrendes a mí. Fíjese, seguimos la lectura
Y dice en el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. En el versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuántos días habían pasado, hermanos? 3 días. El Señor habla con Abraham, le pide a su hijo. Y al otro día, muy de mañana, Abraham se levanta porque le había dicho al Señor, heme aquí, y empieza a preparar a su hijo para el holocausto. Y ¡qué martirio! 3 días. 3 días. Yo no sé, aquí la Biblia no nos lo dice, pero ¿usted qué cree que iba pensando Abraham en esos 3 días? ¿Usted cree que en algún momento tal vez no pensó el decir, hijo, mejor me regreso? ¿No? ¿Y qué tal si no fue la voz de Dios la que escuché? 3 días, pasaron 3 días y él iba en camino y sabe todavía después de esos 3 días empieza a ver al monte en donde iba a ir a sacrificar a su hijo. Seguimos la historia, versículo 5, y dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué es lo que le pidió el Señor a Abraham? A su hijo, ¿verdad? ¿Y qué le dice Abraham a sus siervos? Que iba a ir con su hijo, ¿verdad? Pero bien interesante porque le dice, iremos, adoraremos y volveremos. Yo no sé, tal vez Abraham en ese momento decía, yo no sé, pero a mí el Señor me prometió que iba a hacer de mí una gran nación. El Señor me decía que cuando mirara las estrellas del cielo, dice que como las estrellas del cielo que no se podían contar, así iba a ser mi descendencia. El Señor me dijo que cuando mirara la arena del mar, así iba a ser mi descendencia, que no se iba a poder contar. Y Él dice, vamos a ir, vamos a adorar y vamos a volver. Versículo 6, mientras empiezan a avanzar, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Empezaron a caminar. Ya iban camino a hacer el holocausto. Me gusta porque se recuerda que una de las cosas en las que enfatizamos es que el Señor iba a estar contigo. Hermano, Abraham había experimentado la presencia de Dios. Él había experimentado que Dios estaba con él. A donde quiera que Abraham iba, el Señor lo bendecía. Aquello que parecía imposible, la promesa que parecía que no se podía lograr por lógica, por anatomía, se había cumplido. Abraham sabía lo que era estar con el Señor, lo que era estar junto con el Señor. ¿Y sabe qué? Ahora le tocaba enseñarle eso a Abraham, a su hijo. Caminar juntos. Vamos juntos, vamos a caminar juntos. Yo aprecio el trabajo de nuestros pastores, hermanos, porque hasta el día de hoy hemos caminado juntos. Que hasta el día de hoy, ¿cuántas veces no nos hemos equivocado? Yo alzo la mano. ¿Cuántas veces, hermano? Pero sin embargo, hemos aprendido a caminar juntos, a confiar en el Señor. Y yo puedo decirle a Beco, puedo decirle a Manny, puedo decirle a Josh, y puedo decirle a Eric, puedo decirle a todos los jóvenes que están aquí, caminemos con el Señor. ¿Verdad que sí? Ahí están los chavos. Caminemos con el Señor. ¿Por qué? Porque yo conozco a un Dios que me ha ayudado, que ha utilizado la vida del pastor para fortalecer mis brazos, mis pies. Y he estado atrás de Dani, no te sueltes, man. Estaba atrás de Ana diciendo, Anita, confía en el Señor. Yo lo he visto, Abraham lo había visto, Abraham iba junto con su hijo. Versículo 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre. Fíjate, esto está interesante. En la escritura, en el Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar a muchos personajes que son un tipo de Jesús.
sea, no es Jesús, pero es como un prototipo. Por ejemplo, José fue vendido por sus hermanos, ¿no? Y a Jesús lo vendieron. Y podemos encontrar a muchas personas, y encontré que Abraham es un tipo del Padre. Y empecé a leer esto de esta forma, hermanos, y fíjense, en el capítulo 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Aquí estoy, hijo. Hermano, cuando sienta que se lo está llevando el río, hermano, Isaac, yo me imagino que para ese tiempo Isaac ya se estaba dando cuenta que no iba a haber corderito. No avanzaban y avanzaban, pero Jehová no proveía nada, ¿no? Y papá, no, papá, imagínense, hermano, iba camino al matadero, pensaba que ya no iba a tener una oportunidad más. Pero Isaac apenas habla a su padre, y su padre lo primero que le responde es: heme aquí estoy, yo también estoy aquí para ti. Aquí, ¿qué necesitas, hijo? ¿Y sabe qué le dijo? Heme aquí, mi hijo. Y dice, y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero y el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y lo vuelve a repetir. Y iban juntos. Dios va a proveer. Hermano, déjeme decirle que Dios va a proveer, hermano. Hermano, dice la Biblia que está el camino ancho y el camino estrecho. Dice que muchos son los que entran por el camino ancho. Es fácil, no te tienes que preocupar por lo que el mundo te diga. No te tienes que preocupar por estar bien delante de Dios. Vives tu vida como tú la quieres. Pero está el camino estrecho. Aquel camino donde solamente entran pocos. ¿Por qué? Porque fueron escogidos, porque ellos decidieron. Hermanos, déjeme decirle que el Señor va a proveer para su necesidad. El Señor va a proveer lo que usted necesita. Va a proveer sanidad, hermano. Créale en el Señor. Aprendamos a caminar en el camino de la fe. Versículo 8 dice: y respondió Abraham: Dios proveerá. Versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y en el versículo 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy a punto de hacer lo que tú me pediste que hiciera. No quiero hacerlo, pero ¿sabes qué? Eres tú sobre mis emociones. Eres tú sobre lo que yo quiero. Eres tú sobre lo que yo anhelo. Eres tú sobre lo que yo sueño. Eres tú, Señor. Yo te elijo a ti. Abraham en ese momento se despojó de él. Se despojó de todo lo que estuvo esperando por 25 años y le dijo al Señor: eres tú lo que yo deseo. Eres tú lo que yo anhelo. Y le responde el Señor: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto por lugar de su hijo. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad, hermanos? Hermanos, el Señor nos provee. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Quiero terminar con esto. Me gustaría que esto quedara en tu corazón. El Señor tiene un llamado. El Señor te ha llamado. Así como el Señor llamó a nuestros pastores a ser pastores, el Señor te ha llamado a predicar el Evangelio. Es para todos, es la gran comisión. Aquí le entramos todos. Pero es tu decisión. Primero que nada, tu decisión. Si quieres ser uno de los llamados.
Tiene que ver con la obediencia, si quieres obedecer a Dios. Y tercero, si quieres caminar por el camino de fe. ¿Y sabe qué? Dios le dio algo a Abraham. Dice que ofreció un carnero. Hermano, eso tipifica al cordero inmolado, al cordero pascual, a nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que esto no se quedó así. Me fui a Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 7. Y está Dios teniendo una conversación con Él mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el Hijo está hablando con Dios y dice, por lo cual entrando en el mundo, dice el Hijo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, mire lo que dice el Señor Jesucristo, mira lo que dijo el Hijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El primero que dijo, heme aquí, fue el Señor Jesucristo, para perdonar nuestros pecados, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por la palabra.